En el lenguaje de programación Java hay dos tipos de excepciones según si extienden de exception o de runtime exception. ¿Cuál deberías elegir realmente? Es decir, tú estás escribiendo tu subclase y pones extends y ahora dices, ¿qué pongo aquí? ¿Exception o runtime exception? Bueno, no existe un criterio que valga el 100% del tiempo, pero con las guías que te voy a contar en los próximos minutos deberías poder razonar y elegir de forma correcta cuál utilizar, ¿vale? Porque al final quien tiene que elegir eres tú, ¿vale? Entonces yo te voy a contar cuándo se usa cada una y luego ya tú cuando estés poniendo tu extends, pues según lo que necesites dices, ah, mi excepción es de este tipo, porque se cumple más o menos lo que se ha dicho aquí, ¿vale? Entonces, para poder saber cuándo utilizar una o cuándo utilizar otra, el criterio que tienes que seguir es muy simple y es, ¿mi excepción es interna o es externa? ¿Vale? Es una de las diferencias que tiene exception de runtime exception, pero ¿qué quiere decir exactamente que sea interna o externa? Runtime exception se corresponde con excepciones que se producen por una situación interna, es decir, una situación que forma parte de tu código, un error de programación, por ejemplo. Los ejemplos más claros son cuando tú tienes una variable que vale null, pero no has comprobado que vale null y llamas a un método, por ejemplo, llamas al método demo, esto produce lo que se conoce como un null pointer exception, seguramente te suenen, ¿vale? O por ejemplo, si estás accediendo a la posición i de un array pero no has comprobado que i está en el rango y resulta que i es negativo o mayor que la longitud del array, te vas a encontrar con un index out of bounds exception, ¿vale? Que se corresponde con un error que dice, oye, posición ilegal. Estas dos excepciones son de tipo runtime exception porque son errores internos, son errores de programación que se podrían haber resuelto si hubieses puesto, por ejemplo, un if antes de cada una de las sentencias diciendo, a ver, foo es diferente de null o i está entre los límites del array. Es decir, las runtime exceptions se corresponden realmente con, básicamente, esto tendría que haber sido un if, o esto no está bien programado, o como decir los jóvenes hoy en día, skill issue, ¿vale? Es decir, si tienes una runtime exception entre manos, quiere decir que algo no lo estás haciendo bien en tu código, que tendrías que poner una validación, que tendrías que comprobar si algo es correcto, que tendrías que haber puesto un else a lo mejor en tu if, ¿vale? En cambio, las exceptions se van a corresponder con situaciones externas en tu código, ¿vale? Es decir, por ejemplo, tú estás haciendo una petición de red y resulta que la red está caída porque se ha caído el internet, han pegado un tirón del cable o simplemente el servidor al que te estás conectando está ahora mismo fuera de servicio. O bien, por ejemplo, que estás intentando guardar un archivo y la persona que le dice la ubicación de ese archivo pues ha puesto system32, por ejemplo, que generalmente no puedes escribir. Pues para decir que tienes un permiso inapropiado, pues ahí utilizas una excepción externa, ¿vale? Porque tu programa está bien hecho, tú no has cometido ningún error en principio que sepamos. El error es un error que no tiene que ver con la calidad de tu código, se ha producido pues porque una situación en la que tú no tienes ningún tipo de control ha hecho algo que pues no te viste venir. Entonces, esto ya nos da una pista de cuándo podríamos utilizar exception y cuándo podríamos utilizar runtime exception. Por ejemplo, suponte que estás haciendo un cliente HTTP, ¿vale? Y tienes que tratar distintos errores. Pues si el error fuese, ¿qué pasa si el servidor está caído y no funciona mi petición? Pues esto huele a que debería ser externo, ¿vale? Porque a lo mejor está perfecto mi código, pero es justo que ahora mismo el dispositivo no tiene wifi, pues no se va a producir la conexión. Pero imagínate que el método que dispara la petición acepta un parámetro de tipo string que tiene que tener un formato concreto, ¿vale? Porque a lo mejor es un índice de un parámetro y por lo tanto tiene que ser una cadena de caracteres que tenga como mucho 20 caracteres, que a lo mejor solo tenga números, que sea alfanumérico, nada de espacios, nada de emojis y tal. Y si tú le pasas como parámetro una cadena inválida, tiene que decir, oye, no voy a enviar esta petición porque el parámetro que me has dado es inapropiado. Pues en ese caso, esa función de validación o esa rutina de validación que sería antes de disparar tu petición, podría disparar un runtime exception. ¿Por qué? Porque yo te estoy tirando una excepción para algo que tendrías que haber comprobado tú. Luego, al final, realmente runtime exception es un poco como decir, oye, mira, yo fallo, pero que sepas que fallo por educación para no porque me da un poco de vergüenza que programes así de mal. En cambio, exception pues se corresponde más bien con algo que pues, no es culpa tuya, simplemente que el destino intenta ir a por ti. Otra diferencia entre exception y runtime exception es una que ya creo que he tratado previamente en mi lista sobre excepciones, que es que las exceptions son checked y las runtime exception no son checked. ¿Y eso qué quiere decir? Pues como ya dije en ese vídeo, checked quiere decir que es obligatorio poner un bloque try catch, ¿vale? Y también es obligatorio que tu función declare con la palabra clave throws qué excepciones de tipo checked pueden ser lanzadas por tu función, ¿vale?
Y la razón por la que se hace eso es pues porque al fin y al cabo, como son situaciones tan externas, es necesario realmente ofrecer un camino completamente alternativo si se produce una situación de ese estilo. Por ejemplo, imagínate que tú le das al botón salir del programa y le pides al usuario dónde guardar los datos y te da un directorio inválido o el disco duro está lleno. Pues tendrás que hacer algo completamente diferente en el catch para impedir que se ejecute el programa principal, porque no puedes cerrar el programa porque se perderían los datos. Dale una segunda oportunidad y a ver si con un poco de suerte la segunda lo guarda mejor. Entonces, por eso tienes que poner checked, porque no puedes dejarte ningún caso sin tratar porque sería demasiado drástico que ese error quede sin tratar. Ahora bien, en el caso de la runtime exception no es obligatorio tratarlo, ¿vale? Y esto ocurre por dos cosas. La primera es un secreto que te voy a contar. Escúchame bien. Esto Java no te lo dice porque le da vergüenza, pero ya te lo digo yo. A Java no le gusta que utilices excepciones. Java prefiere que utilices un if simplemente. Es decir, a Java no le hace gracia que pongas un bloque try catch. Java preferiría un if. ¿Por qué razón? Pues mira, para empezar, porque el bloque try catch no optimiza tan bien cuando luego lo compilas a código como un código lineal, ¿vale? Ciertas optimizaciones no aplican bien porque es una forma alternativa de salir de una función y eso no se lo ve venir. Entonces, Java prefiere que no uses excepciones, por lo tanto, favorece que en vez de utilizar exceptions como mecanismo de control utilices, por ejemplo, un if, ¿vale? O dicho de otro modo, mejor en Java que pidas permiso antes que pedir perdón. Ya sé que hay lenguajes que es justo al revés, pero en el caso de Java es así. La otra razón es porque en el fondo, ¿para qué vas a poner tanta llave cuando con poner un if es suficiente? O sea, es menos código y más sencillo de escribir. No sé por qué querrías poner tantas cosas y tanto catch y tanto paréntesis cuando con un if te bastaría. Luego, al fin y al cabo, también son un checked para no favorecer que acabes haciendo esto. Luego, en definitiva, modo de cierre de vídeo, y con eso me despido. Si necesitas diferenciar entre cuándo utilizar exception o runtime exception, este es el criterio que deberías de seguir. ¿Es un error que tiene que ver con algo que esté mal programado? Pues entonces lanzas un runtime exception. ¿Es un error que tiene que ver con algo que no necesariamente implica que tu código está mal, sino que en realidad se corresponde con una situación anómala que viene de fuera? Utiliza exception. Y con esa guía lo tendrás más o menos claro y deberías ser capaz de fabricar tus propias excepciones cómodamente.